¿Qué tal? Buenos días, me presento, mi nombre es Alejandro Solís, actualmente curso en la Universidad Digital del Estado de México en la materia Teoría de la Comunicación y Seguridad Pública. El día de hoy abordaré el tema de aplicaciones de la lengua y las barreras de comunicación. Y a modo de introducción, hago un pequeño paréntesis mencionando que la lengua es un código que está conformado por signos lingüísticos, mientras que el habla es el acto por el cual el emisor o el hablante cifra el mensaje utilizando el código lingüístico. Es decir, el habla es el uso de la lengua para comunicarse. La función principal del lenguaje humano, sin duda alguna, es comunicar. Opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queremos transmitir. Es por ello que hablaré de las funciones de comunicación, así como sus barreras. Hago otro pequeño paréntesis y menciono el proceso de comunicación, que consta de un emisor, de un receptor, de un código, de un mensaje y de un canal. Vamos a iniciar con la función referencial. Esta se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea, los objetos, las personas, los hechos. Consiste en la transmisión de un contenido intelectual de los objetos y sus relaciones entre un contexto. Un claro ejemplo lo encontramos en las noticias, pues en ellas todos sus hechos son reales y bueno, pues al final del día están sustentadas precisamente por esos mismos hechos. Con esta función se le asigna un significado y un sentido al mensaje. Cumple con el papel de procesar la información acerca de la realidad. Por otro lado, tenemos la función sintomática o emotiva. Esta función tiene como propósito de comunicar un receptor los estados de ánimos que uno presenta. Se refiere al sello personal de cada ser humano. Le da lo que está diciendo, el cómo se siente, la relación entre emisor establece con el mensaje. Principalmente se caracteriza por el tono de la voz, el uso de las frases o palabras que denoten tristeza, alegría, ansiedad, enojo, en furia. Un claro de ello lo podemos ver en las marchas que actualmente se tienen en México. Pues su sentir de ellos puede ser enojo, puede ser tristeza, inconformidad, y cómo lo manifiestan, pues básicamente lo manifiestan por las marchas. Tenemos también por otro lado la función apelativa. Este tipo de lenguaje tiene como propósito llamar la atención de un receptor con el objetivo de obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. El emisor pretende influir al receptor. Por ejemplo, en los partidos políticos, o bueno, en el tiempo de los sexenios, lo que comienzan es hacer mucha publicidad. Entonces, ellos como emisores nos quieren dar a nosotros como receptores esa pequeña influidez de decir, vota por mí. Ese es un claro ejemplo. Dentro de la seguridad pública se recurre bastante a esta función, pues se requiere que a través del diálogo que exista o el acercamiento entre personas denuncien y apoyen para tratar de evitar el delito. Tenemos también la función fática. Se utiliza para iniciar, finalizar, prolongar e interrumpir una conversación mediante el empleo de expresiones que no aportan información significativa. En la seguridad pública es importante que el servidor debe dirigirse con un trato amable, ya que esto permite tener el contacto social con los demás y de tal manera facilitar los mensajes que pudieran ser importantes, es decir, que se entable una relación mucho más agradable. Tenemos también la función metalingüística. Esta se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. El lenguaje que usamos para distinguir, describir y reflexionar sobre la propia lengua. Se usa cuando se tratan temas que tengan relación con el uso del código o de la misma lengua. Por su parte, la función poética, también conocida como artística o estética, es la que predomina en todos los géneros de la literatura. No solo comunica, sino que busca compartir las vivencias y sentimientos de quien lo expresa o darle más allá una visión.
Por otro lado, y durante todo este proceso de comunicación, llegamos a presentar perturbaciones que interfieren y afectan a la relación o a la comunicación entre el emisor y el receptor. A esto, bueno, se le llega a dominar como barreras de comunicación y se presentan debido a los problemas o deficiencias originadas en algún elemento de los procesos. Tenemos por un lado las barreras semánticas. Estas se generan debido a una falta de coincidencia entre el emisor y el receptor. Estas barreras se relacionan directamente con el contexto semántico. La diferencia entre expresiones o palabras pueden darse en diversos problemas, generando tanto por el mismo, tanto el emisor como el receptor. Otra barrera sistemática es la falta de conciencia en el significado y se presenta comúnmente en la lectura. Cuando el significado de una palabra no se entiende y no se consulta, esto puede ocasionar una comprensión deficiente del mismo texto o de la misma comunicación. Es decir, si no entiendes la palabra, básicamente vas a entrar en un conflicto tanto interno como externo. Existen también barreras físicas. Estas barreras afectan directamente a los medios usando para la transmisión y receptor del mensaje. También se consideran los problemas ambientales que impiden la buena recepción o la buena comunicación. Mayormente en tema de problemas ambientales es el ruido que genera la lluvia, el trueno, el relámpago, el mismo viento. Todos estos fenómenos pues llegan a poner esa barrera física, es decir, no nos va a permitir tener un buen diálogo. En otro ejemplo claro es cuando presentamos en la calle un diálogo con una persona y transita allí un camión de carga, normalmente nos tapamos los oídos porque no nos gusta escuchar o simplemente no entendemos. Aquí en el Estado de México es muy común los aviones y las turbinas, al momento de que tú estés realizando un diálogo, pues ¿qué produce? Produce que no entiendas, ¿qué dijiste? Repítelo, esa pequeña barrera. Por otro lado, tenemos barreras filosóficas. Para superar estas barreras se puede recurrir a otros medios de comunicación, pues de cierta forma son tan dirigidos a los sentidos no afectados. Se presentan cuando existe una disfunción parcial o total en alguno de los órganos que participan en el proceso de la comunicación, pues puede ser el habla, puede ser el oído, puede ser la sordera, malformaciones en la boca, o bien limitaciones que impidan a la escritura en cuestión de barreras de comunicación escrita. Las barreras psicológicas. Cada individuo en cuanto a su personalidad, la herencia, el ambiente, interactúan para formar parte de la personalidad de cada sujeto. Las barreras psicológicas parten de la manera que el ser humano percibe y concibe el mundo que lo rodea para tener un filtro individual, es decir, para pensar él mismo. La percepción y la interpretación de los mensajes se ve afectada debido a las incompatibilidades entre el emisor y el receptor por las diferencias de la personalidad. Por ejemplo, un claro ejemplo son los prejuicios. Los prejuicios llegan a tener o colocar esa barrera de yo como hombre no debo de acercarme con una mujer para dialogar un tema de mi trabajo. Ese es un prejuicio. Entonces, de ahí parte esa barrera y es donde muchas veces pues no se tiene esa interacción. Las barreras ideológicas, por su parte las barreras ideológicas están vinculadas directamente con el contexto sociocultural de quienes establecen comunicación. El hablante utiliza la lengua de comunidad o grupo social al que pertenece utilizando la interpretación de las palabras, el significado o sentido que le refiere a ese grupo. Por ejemplo, el diálogo entre representantes indígenas y los gobernantes. Algunos estarán conformes, algunos no, pero el hecho de tener una ideología diferente de un representante indígena a un gobernante o más urbanizado, pues tiende a poner esa barrera de no llegar a un punto, no llegar a un entendimiento. A modo de conclusión, me gustaría comentar que la comunicación es suma importancia entre los seres humanos,
ya sea verbal o no verbal, pero ambas cuestiones necesitan, más allá de un entendimiento o forma de comunicación, necesitan un mensaje claro y conciso, no importando si es presencial, si es a distancia o el canal a utilizar. A pesar de que existen barreras que compliquen la comunicación, y el ser humano siempre buscará la mejor forma de comunicarse entre sí, llámese signos, señas, dibujos, entre otros. Pues una buena comunicación atrae una buena interpretación y por consiguiente una prevención. Y para el ramo de seguridad pública es de suma importancia entenderlo y aplicarlo. Agradezco de atención, agradezco su atención, quedando a usted. Que tenga un bonito día.